Hay un libro que de verdad cambia las reglas del juego. Se llama La Guerra de los Chips, del historiador Chris Miller. Y su idea central es bastante radical. El conflicto que va a definir nuestro siglo no se va a pelear por territorio ni por ideologías, ¿no? Se va a pelear por el control de la tecnología pero más crítica del mundo. Por décadas, la respuesta a esta pregunta parecía obvia, ¿no? Las guerras se peleaban por el control de la energía. Pero hoy, la pregunta clave para entender quién tiene el poder ha cambiado por completo. Y la respuesta no es un recurso que sacas de la Tierra, sino algo infinitamente más complejo. Es el conocimiento, el know-how, para fabricar semiconductores. Esos cerebros diminutos que hoy mueven absolutamente todo, desde el teléfono que tenemos en la mano hasta los sistemas de defensa más sofisticados. Ok, para desentrañar este conflicto vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a entender por qué los chips son el nuevo pilar del poder mundial. Después, veremos cómo la producción se movió de repente hacia Asia. Luego nos metemos de lleno a la confrontación actual entre Estados Unidos y China. Y para terminar, vamos a identificar a las empresas clave y a explorar qué nos podría esperar en el futuro. A ver, lo primero y más importante es entender esto. Los semiconductores ya no son solo un componente electrónico, para nada. Se han convertido en la base, en los cimientos del poder económico, militar y geopolítico del siglo XXI. Y aquí es donde se rompe por completo esa famosa analogía de que los chips son el nuevo petróleo. Piénsenlo. El petróleo es un recurso natural, lo extraes y ya. Pero los chips son conocimiento hecho producto. El poder no está en tener el silicio, sino en dominar la ingeniería increíblemente compleja para producirlos. La Unión Soviética, por ejemplo, lo aprendió por las malas. Llegaron a robarse los diseños de los chips. Pero ¿saben qué? Nunca pudieron replicar el proceso de fabricación. Ahí está la verdadera clave. Y esta cita resume perfectamente el argumento de Miller. La defensa de Taiwán no es solo un tema de defender la democracia. No. Es pura y dura lógica pragmática. Se trata de proteger el epicentro mundial de la fabricación de semiconductores, un activo tan estratégico que podría decidir el equilibrio de poder en el futuro. Muy bien, ahora avancemos para ver cómo este pilar de poder se fue moviendo geográficamente. Y ojo, no fue por accidente, fue el resultado de décadas de decisiones estratégicas. Todo empezó en Silicon Valley, donde Estados Unidos tenía el dominio total, pero el mapa cambió. En los años 90, una nueva mentalidad muy enfocada en la eficiencia y los costos llevó a las empresas estadounidenses a subcontratar la producción en masa a Asia. Y ese fue el momento perfecto para que Taiwán, con una visión increíblemente audaz, creara TSMC y su modelo revolucionario de fundición. O sea, ellos no diseñan, solo se especializan en fabricar los diseños de otros. Una genialidad. El resultado de esa decisión de mover la producción fue dramático. En solo unas décadas, la participación de Estados Unidos en la fabricación mundial de chips se desplomó. Pasó de casi el 40% a menos del 10%. Y esto no fue solo un cambio económico, fue la creación de una vulnerabilidad estratégica enorme, una que de hecho definiría el conflicto de nuestro siglo. Y claro, esa vulnerabilidad preparó el terreno para el enfrentamiento de altísimo riesgo que estamos viendo hoy entre las dos superpotencias del mundo. Entonces, ¿cuál es el punto crucial aquí? Fíjense en este dato. China, la que conocemos como la fábrica del mundo, gasta más dinero en importar semiconductores que en importar petróleo. Así como lo oyen. Este simple hecho revela su mayor debilidad, su talón de Aquiles y, por supuesto, el principal punto de presión que Estados Unidos puede usar. La estrategia de Estados Unidos se basa en este concepto que es súper poderoso. Aunque ya no fabrican la mayoría de los chips, sí controlan los puntos de estrangulamiento de la industria, los famosos choke points. ¿Cuáles son? El software de diseño y la maquinaria más avanzada para fabricar. Quien controle esos puntos, básicamente controla todo el ecosistema. Y vaya que han usado este poder. Ha sido una estrategia muy directa. Primero, identificaron esos nodos críticos. Después, impusieron sanciones que en la práctica asfixiaron tecnológicamente a gigantes como Huawei. Y más recientemente, le bloquearon a China el acceso a los equipos que necesita para desarrollar inteligencia artificial y supercomputadoras para uso militar. Ahora vamos a hacer zoom y a ver con más detalle a las empresas que se han convertido en piezas clave, indispensables, en este ajedrez geopolítico. Y en el centro de todo, pero de todo, está TSMC, en Taiwán. Y no es exageración, es muy probablemente la compañía más importante del planeta. Casi toda la economía tecnológica global, desde los iPhones que usamos hasta los centros de datos que entrenan la inteligencia artificial, depende de esta única empresa. Y su ubicación es un punto de tensión geopolítica extrema. Esta dependencia ha dado pie a un concepto fascinante, el escudo de silicio.
La teoría dice que un ataque a Taiwán sería pero tan catastrófico para la economía mundial, incluida la de la propia China, que funciona como un elemento disuasorio. Sin embargo, como bien señala Miller, este escudo no es una garantía absoluta. Al final del día, el poder militar sigue siendo el factor decisivo. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué podemos esperar de esta escalada de tensión? Vamos a explorar los posibles futuros que se están dibujando en este conflicto. Los países ya se dieron cuenta de que la autosuficiencia total es imposible. La cadena de suministro es demasiado compleja. Así que el nuevo objetivo se llama resiliencia, es decir, la capacidad de aguantar golpes, asegurando las partes críticas de la cadena con aliados de confianza. Una estrategia que ahora se conoce como friendshoring. Esta tabla nos resume bastante bien los caminos posibles. El más probable, según los expertos, es un desacoplamiento controlado, o sea, una separación gradual pero solo en sectores estratégicos. En el otro extremo, el menos probable, está una reconciliación, pero en medio hay escenarios mucho más tensos, una confrontación abierta con embargos totales o una fragmentación global en dos bloques tecnológicos que no puedan hablar entre sí. El resultado más extremo de esa fragmentación global sería la creación de lo que llaman una splinternet. Y esto significaría ni más ni menos que el fin de la Internet global como la conocemos hoy. Estaría dividida en dos o más ecosistemas tecnológicos paralelos, incompatibles, definidos por la geopolítica. Imagínense eso. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. La estrategia de Estados Unidos para frenar a China podría tener una consecuencia totalmente no deseada. Al forzar a Pekín a invertir miles y miles de millones para volverse autosuficiente, podría estar creando, sin querer, a un rival tecnológico mucho más poderoso e independiente en el largo plazo. O sea, una victoria táctica hoy podría convertirse en una tremenda derrota estratégica mañana.